Familia, el reportero es presentado por Balones Futre, orgullosamente hechos a mano por comunidades indígenas, que los hacen ser indomables, invencibles, indestructibles. Porque cuando pateas un futre, pateas con una historia, con una identidad, con la fuerza de un pueblo que no se rinde. Futre, el balón más chingón de México. Amigos de Canal 6, bienvenidos, amigos de Medio Tiempo, bienvenidos y por supuesto a toda la banda del reportero, sean bienvenidos a otro capítulo más. Este episodio es llevado a ustedes gracias a Futre, futre.com, tócalo donde quieras. Y hoy estamos, la verdad que de gala porque nos acompaña, primero que nada, un jugadorazo, un defensa férreo y después un gran entrenador también, ganador, exitoso, emblemático de nuestro fútbol, José Manuel El Chepo de la Torre. ¿Cómo estás, Chepo? ¿Qué tal, José? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por darnos el tiempo, el espacio. Y pues nada, vamos a hablar un poquito de tus inicios, de tu carrera como futbolista, campeón 3 veces, de liga, de copa, ¿cuántos? De copa con Chivas, con Necaxa, con Tigres. O sea, ¿Jugaste en España? Jugamos en España, sí. Una carrera... Sí, me fue muy bien. La verdad que estoy muy contento con mi carrera, a pesar de circunstancias que pasan como toda la vida. Como en todos lados. Sí, así es. ¿Y cómo inicias, Chepo? ¿Cómo nace? Bueno, eres de una familia futbolera. Sí, nacimos aquí en Guadalajara y estuvimos mucho tiempo en fuerzas básicas y recorrimos todo lo que se podía recorrer en el club, ¿no? Y me tocó desde iniciar las escuelitas de fútbol, de irse cambiando del Club Guadalajara a Florencia, de Florencia a Verde Valle, y cerrar el Club Guadalajara, abrir el nuevo estadio, o sea, muchas cosas en el club. Pero vengo de una familia de fútbol con un poquito de ventaja de estar en lugares privilegiados. Y bueno, con esa afición, ¿no? Y con esa cultura o educación que nos dieron desde muy chavos, ¿no? Y pues nacimos acá, porque empezamos en Chivas desde muy chavos. A los 16 años ya nos pusieron a entrenar con el primer equipo. Estábamos en reservas profesionales. Fue justo cuando inició lo de Torneo Nacional de Reservas, que creo que fue extraordinario ese programa porque muchísimos jugadores salieron en los clubs. Hubo muchos jóvenes que debutaron a los 17, 18, 19 años, temprano, base de las selecciones nacionales, tanto menores como de la mayor. Y eso nos dio un impulso muy fuerte para llegar a Primera División, que nos dieron la oportunidad desde muy chavos. Que a los 17 años ya estábamos jugando partidos internacionales con Chivas y después debutar a esa edad, jugar mundiales juveniles, tener mucho roce internacional con selecciones menores. Y después, pues bueno, ya los diferentes equipos en los cuales estuvimos, selección nacional, jugar en Oviedo. Jugaste también en selección nacional. Sí. ¿Debutaste a los 17? A los 17 años. A los 17, ¿quién te debuta? Alberto Guerra. Alberto Guerra. ¿Cómo fue ese debut? Mira, es un día que nadie no olvidamos sí, nunca, ¿no, Chepo? No, nunca lo olvidamos porque fue después de muchos partidos que habíamos tenido, que íbamos a Centroamérica, a los torneos de CONCACAF, a Estados Unidos y después ir y venir de seleccionados nacionales en el equipo, entre que unos se lastiman, otros están enfermos y sales a la banca, ¿no? Fue en octubre contra Tecos, me acuerdo perfecto, y pues se dio muy rápido, pero muy chistoso porque teníamos de compañero al Flaco Tena, que era de veras espectacular como ser humano y como todo. Y a los chavos pues los bromeaba mucho y nos paró a calentar allá a los chavos y se reía porque pues tú no entendías a veces circunstancias, ¿no? Porque era tenso a veces estar en la banca, qué iba a pasar, y a veces de la tensión del entrenador, de que las cosas salieran bien, ¿no? Y nos paró a calentar de broma. Y lo chistoso fue que el profesor Alarcón sí nos paró y empezamos a aprender sin saber, ¿no? Y en el segundo tiempo, Alberto, estaba uno de los compañeros enfermo, lo cambió, dijo, no, pues vas para adentro. Y pensando que pudiera entrar otro de mayor jerarquía, ¿no? Nos metió a los chavos. Órale. Y bien, la verdad que muy contento porque de ahí empecé
Al siguiente partido inicié y me quedé ya toda la temporada. O sea, y prácticamente muy chavo, te hiciste Sí. de un lugar. Sí. La verdad que estábamos muy jóvenes, pero teníamos ya un roce muy fuerte con el equipo, ¿no? Entrenamos ya con los mayores y eso te ayuda muchísimo, ¿no? Y sobre todo te da soporte también a que con un poquito mayor responsabilidad los más veteranos te ayudan a que vayas sobresaliendo. Te van llevando. Sí. Yo creo que eso no cambia, ¿no? En el fútbol. No, al contrario. Generación tras generación, los cambios famosos generacionales, el mayor siempre está dando el consejo, ayudando al chavo para que, Sí, que tenga una carrera. Sí, es que en aquel entonces, imagínate, estaba Cisneros, estaba Elijín Cárdenas, estaba Gómez Junco, Quirarte, Madero, el Pelón Gutiérrez. O sea, era un equipo fuerte. Estaba Rangel, estaba el Pajarito, estaba ya mi primo que era los jóvenes. Y después vino una renovación cuando llega el Wendy Mendizábal, que no era tan joven, pero una renovación en el equipo con Galindo. Y salimos muchos jóvenes, le dimos refrescamos un poquito al equipo y ahí ya nos consolidamos varios para que después el equipo fuera campeón. En esa temporada, ¿cuánto tiempo tardaste en salir campeón? Tardamos, es que Después Chivas de tu fue debut. 82-83, el equipo llega a la final, yo todavía no estaba en primera división, 83-84 también llega a la final, 84-85 nos saca América y luego fue el Prodi México 86 y fue hasta 86-87 que fuimos campeones. Yo subo, cuando estoy en 84, subo al primer equipo. No, antes, 83-84 ya estábamos en el primer equipo. Aún no nos tomaban tanto en cuenta y en 84 ya más de lleno. ¿Qué era lo más difícil en ese momento para el Chepo, joven, un equipo de Chivas plagado de figuras? Siempre la competencia diaria, ¿no? O sea, yo me preparaba mucho, llegaba muy temprano, siempre tratando de aprender un poquito más, de prepararme mejor y de practicar lo que sabía hacer, tratar de hacerlo mejor. De repente nos paraban un poquito los entrenadores. No, espérate, todavía no, o ya sálganse, o detalles de ese tipo, ¿no? Porque te iban midiendo un poquito los esfuerzos y todo. Pero yo sentía que era la oportunidad de llegar, de consolidarme en primera división, aunque yo creo que éramos de los más jóvenes en el plantel, y la oportunidad de poder llegar a primera división, de consolidarte en el primer equipo. Estábamos en prepa todavía, entonces entre la escuela, los entrenamientos, todo había que combinarlos bien para poderlo hacer. Siempre nos ayudaron a prepararnos en la escuela, a darnos oportunidad de tener esas faltas o de recuperar algunas materias o posteriormente hacer los exámenes, todo eso, que eso nos ayudó muchísimo. Luego entrar a la universidad de 17 años, 18, entonces complicado, ¿no? Porque estás viajando y luego estábamos en selección nacional juvenil, entonces salías, te ibas 15 días, 20 días, luego regresabas y exámenes, entonces pues llévate los libros pero no es lo mismo que cuando estás en clase. Mis compañeros fueron a toda madre porque me ayudaron muchísimo para estudiar. ¿Y qué tal eras para el estudio? Bien, ¿Sí? Era bueno, no era matado ni mucho menos, pero sí me interesaba mucho llevar mi carrera junto con la parte deportiva. Pero cuando ya te das cuenta que en la parte deportiva estás forzando, estás bien, estás queriéndote consolidar, dices, espérame. La escuela está ahí, esa no se va. Esa no se va a ir. Y siempre tienes oportunidad de retomarlo cuando quieras. Y la oportunidad de jugar fútbol es ahora. Esa pasa. Esa o la tomas, sí, o después ya cuesta mucho trabajo. La oportunidad de consolidarte hay momentos, y si no los aprovechas, alguien la va a aprovechar, ¿no? Sí, seguro. Entonces, ahí forzamos mucho y bueno, afortunadamente me fue muy bien, ¿no? Y digo, sí, era más difícil antes, ¿no? Ese tema de los estudios, combinarlos. Hoy en día yo creo que los jugadores tienen más oportunidad, ya es
casi todo en línea, computadora y demás, pero en aquellos tiempos, como Sí. bien dices, era más complicado. Sí, ahí tenías que estar en asistencia. Había muchos profesores que si no ibas, ¿No? Te extraordinario. liquidaban. Sí, sí, sí. Había otros que al contrario, te ayudaban mucho y te explicaban o te decían, pues, espérame, vete después o te hago el examen posteriormente. Detalles de ese tipo que ayudaban muchísimo. Y los extraordinarios que bueno, pues esos tenías que hacerlos sí o sí, Sí o si sí. querías pasar. Y, lamentablemente, liguillas siempre tocaban al final de los semestres. Entonces, pues, Era un tema. era un tema, estás concentrado, estás viajando, no puedes y complicadísimo. Entonces ahí sí buscabas espacios para poder hacer los Para poder exámenes. hacerlos. Chepo, ¿defensa o mediocampista? Soy medio. Mediocampista. Siempre fui mediocampista. Algunas veces lo hice de defensa Sí. porque las circunstancias y porque lo aprendes, como también alguna vez me puse de arquero, ¿no? ¿A poco? Terminé ahí alguna vez en la portería. Siempre me gustó, pero como era más chaparrón, dije, no, pues ya no me ajusta. Pero te Para tocó arriba. jugar en algún... Sí, me tocó en selección nacional ¿Ah, sí? contra Honduras, creo. Fue en una salida de campos que lo expulsan y Creo terminó. que sí tengo el recuerdo. En el Estadio Azul fue el partido que ganamos 3-4-0, que fue interesante, fue muy agradable. Pero expulsan a Jorge y ¿cómo decides tú? ¿Yo me pongo? ¿Quién te dijo? Fíjate ¿Cómo? que era muy siempre en las cascaritas, ya ves que juegas. Sí, se pone cualquiera, otro, lo que sea. Posiciones cambiadas. Sí. Y es algo que es importante, sobre todo para los técnicos, darse cuenta que jugadores pueden tener esa facilidad de jugar otras posiciones, ¿no? Normalmente el portero va de centro delantero y se cambian y todo, ¿no? Y ha habido varios, ¿no? Poblete entre unos u otros. Sí. Y en ese entonces estábamos en selección nacional y con Menotti, y de un lado se ponía Hermosillo, me ponía del otro, y la verdad que lo hacíamos bien. Sí, pues Carlos más alto, todo, pues, tenía más alcance, pero creo que virtudes de velocidad, de atajar, de reacción, tenía buenas cosas. Y de anticipe, siempre el salir a cortar centros, todo muy tipo Campos, ¿no? Que jugabas más el área a tus deficiencias de altura y todo eso. Y la verdad que lo hacíamos bien y pues, se dio la circunstancia sin pensarlo, ¿no? Y pues, órale. Pero tú dijiste, yo me pongo. No, la verdad es que ni cuenta me había dado. Dije, bueno, pues ahí ya no había cambios. Ya hubo esa circunstancia que, ¿sabes qué? Pues te tocó. Y yo pensando, bueno, pues está Hermosillo, pero Hermosillo estaba en la banca, entonces, chinga, pues ahora te toca, sí o sí. Y bien. ¿Y qué tal te fue? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, porque la falta la tiran por el costado y me lanzo ahí y alcanzo a sacarla. A ver. Muy bien. Oye, Chepo, después de lo de Chivas, ¿viene lo de España? Sí, estoy en Chivas y a los 21 años salgo a Oviedo. Me quedo allá una temporada que lamentablemente en Chivas me vendieron para México otra vez, ¿no? Por las circunstancias económicas y lo que tú quieras, pero tenía oportunidad de quedarme allá, me había ido bastante bien, había participado el 80-90% de los minutos, con muchas asistencias, con muchos goles, que eso se valoraba mucho allá en aquel entonces. Bueno, se sigue valorando, pero era muy notorio. Un equipo que acababa de ascender. El Real Oviedo era. El Real Oviedo, sí. Y que era el principal equipo que lo tenían como para descender inmediatamente, ¿no? Y el equipo lo hizo muy bien. Quedamos en 10º lugar, 9º. Entonces estábamos a 2-3 puntos de meternos a UEFA. Entonces, creo que la experiencia fue extraordinaria. Un equipo mediano con un equipo que jugaba bastante bien al fútbol, que le hicimos muchos partidos a equipos fuertes y que tuvimos la oportunidad de hacerlo bien, ¿no? Y tener muy buen rendimiento. ¿Ya estaba Hugo en esos? Sí, Hugo ¿Te tocó había llegado en algún momento enfrentarlo? Sí, jugamos contra él, ya estaba en el Real Madrid. Y no, lo que hacía era espectacular. Sí. Siempre, sí, con un plantel muy capaz,
pero Hugo fue extraordinario en su momento, ¿no? Como Sí, hay que darle el mejor, ¿no? de la su historia. reconocimiento, hay que dárselo Sí. porque no fue nada fácil, le sufrió, su temperamento, su fuerza, su capacidad mental lo sacó adelante en todos los momentos, aparte de que era extraordinario goleador, ¿no? Después de esta gran aventura en España, ¿regresas a México? Sí, Chivas me vende a Puebla. A Puebla. Me vende a Puebla y al cambio también con Paul Moreno, que se viene a Chivas. Y ahí con Manolo Lapuente en Puebla se hizo un extraordinario equipo, ¿no? De los que ya tenía, y llegó Pablo Larios, ya estaba Marcelino, creo, el Chicharito, papá. Papá. Llegamos nosotros y el equipo se complementó bastante bien. Poblete estaba. Poblete, porque terminó también en algún partido de portero. Sí, Roberto Ruiz Esparza, estaba el Patitas Álvarez del lado derecho, el Manguito Orozco. Era un equipo muy completo, muy completo. Y salieron campeones, ¿no? Sí, campeones de liga, campeones de copa, ganamos todo en ese equipo. Ese Puebla. Sí, muy fuerte. Un Puebla, pues yo creo que, o sea, no creo. El último Puebla. No fue campeón no sé si fue campeón. Llegó otra final con Manolo Lapuente, que no la ganó, que fue contra León, creo. ¿En qué año fue lo de ustedes, el campeonato? Fue 89-90. 89-90. Sí, 82-83 fue el primer campeonato de Puebla y en 89-90. Con Manolo Lapuente. Los dos con Manolo Lapuente. Los dos. Digo, te toca, voy a saltar un poquito, pero ser campeón con Puebla. Tu último equipo dirigido ha sido el Puebla. Sí. ¿Qué sabor te dejas? Hoy el Puebla es otro Puebla completamente diferente. Sí, no, nada que ver. En nada. En nada, ¿no? Nada. Y me imagino que debes de tener... son otros tiempos también. Sí, sí. O sea, debes de tener un cariño muy especial por ese equipo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, Puebla tengo una relación muy fuerte en todos los aspectos, muchos amigos, muchas amistades. Me casé allá, entonces muchos detalles que fueron muy importantes en mi vida, ¿no? Ahorita vamos a hablar del Puebla, de tu Puebla que dirigiste. ¿Y qué significó ese campeonato del Puebla para ti? Ese fue la reconfirmación de mi carrera en muchas cosas, porque venía haciéndolo bien en Oviedo, pues como que te pierde un poquito. No había tanta difusión como ahora, y regresar a Puebla fue muy bueno, aunque la oportunidad de haberme quedado allá también tenía oportunidad en equipos importantes. ¿Tuviste algún acercamiento de equipos importantes en España? Yo tenía acercamientos de 2 equipos buenos. ¿De cuáles? Estuvo Sevilla y estuvo Valencia. Estuvieron cerca, pero acá las condiciones económicas eran otras y prefirieron mejor negociarme a Puebla, que les fue mejor. Y cuando regreso a Puebla, pues el equipo tenía había hecho un par de torneos muy buenos que no los pudieron capitalizar, y con Manolo Lapuente se consolidó muy bien. El equipo estuvo en las mejores alturas y competíamos en todos los niveles muy bien. Muy bien. Después de Puebla, te vas a... Después de Puebla, Cruz Azul. A Cruz Azul. Estuve 2 años en Cruz Azul, que fueron muy buenos. Nos quedamos en un piquito con León para llegar a la final, y que creo que ahí tuvimos la oportunidad y la dejamos escapar se veía muy próximo todo, ¿no? Teníamos un equipo muy bueno. ¿Qué compañeros tenías en ese estaba Romano, estuvo Pacheco, estuvo Hermosillo, estuvo, ¿quién más estuvo? Teníamos a Ostolaza, ¿quién más estaba? ¿El técnico quién era? Estuvo Porfirio Jiménez. Porfirio y Pedro, que jugaban. Pedro Duana. Sí, muy bien. Sí, es cuando empezó también a los chavos que venían saliendo de Cruz Azul muy buenos, que algunos terminaron en Toluca. Víctor Ruiz y el lateral izquierdo, que también lo hizo muy bien. Y fueron multicampeones en Toluca. Sí. Y Mesa los conocía muy bien. Sí, el profe Mesa. Cuando se los llevó y les fue muy bien, muy bien. Después de Cruz Azul, Chepo, ¿a dónde vas?
De Cruz Azul regreso a Chivas. Chivas. Estuvimos 2 años con las Super Chivas, otra vez con Alberto Guerra. Estuvimos también muy cerca. Los dos llegamos a semifinales y nos quedamos fuera, ¿no? El Necaxa nos gana porque estaba mejor posicionado, pero tuvimos la oportunidad de haberlos dejado. El equipo era muy fuerte. Era una selección nacional prácticamente. Teníamos al Guamerú, a Misael, estuvo en su tiempo Benjamín, estuvo Ramón, estaba Alberto, se trajo del León a Turrubiates. A Carlos Turrubiates. Sí. Entonces el equipo se complementó muy bien, estaba muy fuerte, muy fuerte. Y ahí al final fuimos, como pasa muchas veces, de que se te va en un detalle la liguilla, ¿no? Eso pasa. Estaba Daniel Guzmán, estaba el equipo Misael también en ese, ¿no? Sí, Misael. Sí. Misael, Daniel, Ramón, Guamerú. Sí, habíamos 8 o 10 de selección nacional. Estaba Turrubiates, ¿quién más estaba? De los que me quiero acordar. Coyote. Alberto Coyote, se claro. le puede escapar porque y salieron algunos jóvenes que también andaban muy bien, entonces creo que ahí dejamos escapar ahí Lalo Fernández de portero, dejamos escapar una gran oportunidad de llegar hasta el final. Después de esas Super Chivas, bien Tigres. Fui a Tigres, el Tigres estaba en problemas de descenso muy fuerte con Buse, hicimos un muy buen torneo, pero el porcentaje ya no nos ajustó para librar el descenso y el equipo fue campeón de Copa. O sea, fue una incongruencia en ese torneo porque el equipo califica. ¿Cómo es posible que califiques y que te vayas y terminas descendiendo? ¿No? Y pudimos haber descendido y ser campeones. Sí. Entonces ahí cambió un poquito la regla con esa situación. Pero fuimos campeones de Copa y el equipo muy agradable en Monterrey. Siboldi era el arquero, ¿no? Estaba Siboldi también, un equipo muy bien armado. Estaba Tap Ramos. El americano, ¿no? Sí, Omar Arellano. De los que me acuerdo ahorita estaba estaba Castañeda. Ajá. El equipo funcionaba muy bien. Teníamos a un serbio y a un croata, Seferovic, y ya me quiero acordar de otro. Se me van los nombres, pero el equipo bien. Termina por descender. Sí. ¿Y tú? Por el porcentaje, no por esa temporada en realidad. ¿Y tú te quedas o...? No, fíjate que me quedo sin jugar porque a mí me solicitan, voy a préstamo a un equipo y luego al final me dicen, no, pues que siempre no y que sí. Y ya era tiempo era cuando eran los drafts y me dejaron fuera. Eso me dolió mucho porque hubo una situación muy difícil en Tigres. Fue cuando empezó Cemex otra vez, más bien ahora, y estaba la universidad y que sí, que no, entonces había un relajo tremendo y no sabía ni a quién pertenecía, era un problemón tremendo. Entonces, al final me quedé 6 meses sin jugar, luego regreso a Puebla con las naranjitas de Abed. Te tocó la franja naranja. Sí. Entonces, ¿qué te pareció ese cambio de color? Creo que hay cosas que no pueden cambiar. Que no se puede, sí. Ahora han cambiado mucho, ¿no? Ya por la comercialización de todo y los uniformes te cambian, te ponen. Ahora el Puebla hasta amarillo, lo hemos visto. Sí, entonces pierde un poquito esa identificación, ¿no? Con los colores, con la franja, con muchas cosas, ¿no? En su momento fue extraño. Sí. Entonces, toda la gente se reía un poquito de todo, pero es así. Y al final del torneo me voy a un campo de golf a hacer un poco de ejercicio, a jugar golf y todo, y me encontré a Manolo Lapuente, porque ahí vivía y todo. Y bueno, pues ahí vives. Y platicando, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Esto, lo otro. Le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, pues estoy trabajando. Que viene el draft y viene todo, pues para estar un poquito en forma, no descuidarse tanto. Y dije, no, dice, háblale a esta persona, a Necaxa, dile que hablas de mi parte y que para ver cuándo te presentas, necesito que te vayas a Necaxa.
Dije, caray, dije, a ver, Manolo, pero explícame. No, ya, aquí está el teléfono porque el lunes nos vamos de pretemporada. Entonces empecé a hablar por teléfono y ni me contestaban, ni me mandaron, no, un relajo. Pero al final llegué a Necaxa con Manolo. Manolo tenía un equipazo y se le fue García Aspe, todos se le fueron a América, todo. Entonces llegó Joaquín del Olmo, estuve yo con él. Bien. Sales campeón también ahí. Sí, creo que con nosotros estuvo también Cuauhtémoc, la vez que sale de América y viene con nosotros. Muy bien, muy bien. Pero tú te encuentras a Manolo. Sí, me lo encontré. O sea, y si no hubiera pasado. Igual no hubiera pasado lo tuyo nada. En Necaxa. No, y como lo conocía bien, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Como diciendo, ¿por qué no me hablas? Ajá. Pues como que no era lo correcto, ¿no? O lo viable, pero al final me dice, no, te vas conmigo, necesito forzosamente que te vayas conmigo. Y dije, oye, ¿tengo otra opción? No, pues no tienes opción. No hay opción. Sí. Pero fue una muy buena época tuya ahí, me imagino. Sí, fíjate que fue muy chistoso. Yo venía un poquito ya decayendo en todo, en lesiones, en molestias, parte física, por ley normal de la vida. Y competí bastante bien allá y me fue muy bien, aunque Manolo a los 6 meses se va a la selección y se queda Raúl Arias en el equipo. Al final, a los 6 meses o al año, se va Manolo. Se queda Raúl y Raúl me dice, ¿sabes qué? Que sí, que no, que quién sabe. Le dije, no, Raúl, aquí me quedo, yo le doy con todo y trabajo con los jóvenes, trabajo con esto, le sigo. Y el primer torneo llegamos hasta la final, se nos fue el campeonato con Raúl Arias, nos ganó Toluca, nos dio la vuelta cuando el equipo estaba bastante fuerte. Y el segundo torneo, yo ya no participaba tanto, pero me gustaba mucho estar con el grupo, me refiero a trabajar con ellos, y trabajaba un poco con los jóvenes que estaban en primera, los que venían saliendo, Luisito Pérez, estaban ahí todos, había jugadores de mucha calidad. Imagino que estaba Diego Martínez. Sí, no estaba el centro delantero, el ecuatoriano que se nos fue, el Team Delgado, se fue a Inglaterra. Entonces tuvimos a jugadores, estaba Guinaga, o sea, un equipo con condiciones. Y yo participaba, entrenaba con el primer equipo y me iba a primera a jugar, porque al no tener actividad, pues pierdes ritmo. ¿Eran los Truenos o qué eran? Eran los Rayos. No, los Rayos, los Truenos, sí. Sí, de Cuautitlán, sí. Entonces jugaba en algún lugar y al siguiente día los iba a encontrar y jugaba con los de primera. No, los chavos muy bien. Era un buen equipo ese, a mí me tocó enfrentarlo. Y no. Esos Truenos jugaban ahí en Los Pinos, ¿no? En Los Pinos. Sí. Y el equipo que no iba tan bien en puntos, empezamos a ganar, empezamos a sacar puntos y al equipo lo sacamos del problema del descenso en primera. Y pues de ahí, chavos, salieron varios. Sí. El Pirata, un brasileño, fue campeón goleador, estuvo en Puebla y luego teníamos a un extremo que duró mucho tiempo en Atlante, muy rápido, hábil. Estaba el sobrino de Trejo, Sánchez Trejo, se llamaba un lateral. Estaba el Huesito, que estuvo mucho en Pachuca, junto con la Chiva Pérez. El arquero, que estuvo también, se fue a Santos. El monstruo. El monstruo. El monstruo Álvarez, sí, claro. No te acuerdas de todos. No se le da el avión. No, era un equipo que sacaron muchos jugadores a primera división. Sí. Y me dio mucho gusto porque a mí me dio la oportunidad de ponerme en mejor ritmo, porque jugaba muy poco en la primera división. Estaba ahí en la banca, pero ayudaba y hacía mi mejor esfuerzo en todo. Y entonces, en esa época, mi participación era mucho más jugando en primera A y llegaba a la banca al primer equipo. Entonces, y Raúl me preguntaba muchas cosas. ¿Y cómo viste a los chavos? No, bien, y eso. ¿Y a cuál? Todos estos están listos para primera división. Y dice, ay, todos están listos. Y ese torneo, llegamos hasta la final, fuimos campeones contra Chivas. Entonces, con Raúl,
Me decía, no, siéntate acá, más cerca de mí, cabrón, porque me preguntaba cosas. ¿Cómo ves? Y esto y lo otro. Entonces había partidos en los que me preguntaba cómo lo veía y mi opinión, pues más desinteresada, no con la presión de ser responsable. Pues mira, lo veo así, Raúl. Y se quedaba así. Entonces, a veces actuaba, a veces no, pero me platicaba muchas cosas, Raúl. Y me encantaba quedarme a entrenar después con muchos chavos, ¿no? Diego Martínez, con todos ellos, que vamos a hacer esto, trabajos específicos, con el Team Delgado de definición, cosas así para mejorar tanto la parte individual de cada uno de nosotros. Terminamos siendo campeones contra Chivas. Y al final del torneo, Raúl me dice, no, tuve la oferta para irme a Morelia y, híjole, me contrataban 2 años más. A seguir jugando. Entonces, a seguir jugando y ya tenía 33 años y todo. Y Raúl me dice, no, Raúl, yo te necesito aquí, güey, pero aquí, en la banca, güey, ya que me retirara. Dije, chinga. Cuelga los botines ya, vente para acá. Y ¿sabes qué? Dije, sí, ¿sabes qué? Ya, va, de una vez. Estoy aquí, no me muevo, ya me estoy delineando para acá. Me gustó ir a Primera A, me gustó estar con los chavos, dirigir. Yo ya tenía mi título de entrenador desde... Ya lo habías hecho. Sí, desde los 25 años en Puebla lo había hecho. Entonces, me gustó y dije, no, me sirves más acá en la banca que ya para jugar. Entonces dije, bueno, pues la oportunidad ya está, sigo en una línea diferente. Le dije, pues órale, va. ¿Sí era tu intención? No, en un principio no. Pero después sí. Tomás, en paz descanse, me había invitado a Morelia. Me dijo, ándale, vente, cabrón. Un contrato por 2 años. La propiedad de la carta era mía, entonces yo vendía. Entonces yo veía cuestión económica, pero también en Necaxa yo veía trayectoria, ¿no? Una brecha importante. Empezar en otro rubro sin dejar el mismo negocio, ¿no? O sea, el fútbol. Y también recuerdo que en ese mismo draft, que me lo había dicho Raúl, dije, ay, que de repente me desestabilizó, ¿no? Pero ya cuando llegó y me encuentro a los directivos, en aquel entonces estaba Cuchonal, estaba el agente del Güero Burillo, me comenta directo, dice, ¿sabes qué? Ya me comentaron que te quedas con nosotros en el cuerpo técnico. Entonces dije, caray, ¿cómo? O sea, ya me retiraron y no me han avisado. Sí. Y la verdad que dije, bueno, pues está bien. No me molestó, al contrario. Si lo veían bien los de arriba, lo veían bien los del cuerpo técnico, el ambiente era bueno, dije, pues órale, ya, y aquí soy, me quedé. Y ahí empezaste. Y ahí empecé de auxiliar con Raúl, que tenía a Nacho Rodríguez como primer auxiliar. Yo me quedaba un poquito, me decía, siempre arriba para comunicar lo que yo veía desde la tribuna. Siempre lo ves en otro panorama. No, pues arriba en la tribuna sabes que es más fácil, ¿no? Sí, ves las cosas más claras, aunque no percibes esa sensibilidad de estar cerca en el campo, de el esfuerzo que está pasando, ¿no? Al jugador. Exacto. No lo estás sintiendo tanto. Y te quedaste en primer equipo. Sí. No hiciste fuerzas básicas, no hiciste... No, bueno. Ya lo habías hecho con los truenos. Ahí trabajé mucho, trabajaba todos los días ahí, pero siempre me gustó trabajar con chavos, siempre. Entonces, muchas veces en mis vacaciones, cuando iba a Guadalajara, todo, me iba a hacer ejercicio, todo, y me encontraba en un club a niños y me ponía a trabajar con ellos, hacía trabajos con los jóvenes, me agradó muchísimo. Y cuando llegué ahí, pues todos los trabajos que empezamos con los profesionales y con los jóvenes, que hacíamos trabajos específicos constantemente para ayudarlos a mejorar en su posición para que pudieran competir después con el grupo, ¿no? ¿Y cómo fue ese camino que empezaste ahí? ¿Cómo se te da la oportunidad ya de ser el...? Estoy en Necaxa y después hay un cambio en toda la cuestión en Televisa. Aparece ¿cómo se llama? Azcárraga, aparece ya con el nuevo grupo y el Güero Burillo deja de tener la fuerza que tenía. Entonces se hace un proyecto para
mejorar en Televisa en diferentes sectores, y a mí me promocionan para irme a Europa. Entonces el proyecto lo hicimos nosotros, de ir a Barcelona, estar en Inglaterra, estar en Alemania, estar en Holanda, estar en España, en Italia. Y después se iba a estar otros 6 meses en Sudamérica, que teníamos ya los contactos con los equipos, ¿no? En aquel entonces jugamos el Mundial de Clubs y habíamos hecho una gran relación con Manchester United. Jugamos contra ellos, les ganamos al Real Madrid. Claro, que el Necaxa fue Sí. ¿En dónde fue? ¿En Chile? No, fue en Brasil. En Brasil, perdón, es cierto. Fue en el 2000, justo, nos agarra el... Que le ganan al Madrid. Sí, entonces, todas esas relaciones que tuvimos con ellos, el contacto, todo eso, hicimos los contactos para poder ir yo a checar y estar con ellos un tiempo considerable de sus formas de entrenar, qué condiciones tenían. Entonces tuve esa oportunidad, estuve mucho más tiempo en España, en Italia, en Holanda con Hans me lo encontraba mucho, me lo encontraba aquí en México, me lo encontré en Europa, me lo encontré en varios lados, ¿no? Y se dio las circunstancias de que Manolo, que estaba en América, me manda a llamar que me regrese, que quiere que me vaya con él a trabajar y que me deje de estar viajando por Europa. Entonces me encargó algunas cosas allá de jugadores y si los podía contactar. Y al final de cuentas me regreso en diciembre, o sea, corto el proyecto y me regreso en diciembre a trabajar con él en América. Pero en ese entonces ya los grupos de trabajo estaban hechos, ya iban, pues me quedo entre que si estoy en América y estoy en Necaxa. Entonces Raúl Arias me mandaba a hacer trabajos de observación, de equipos, de visión, y Manolo me los encargaba de América. Entonces me la pasé viviendo en una camioneta para arriba y para abajo. Me tocó ir a checar a todos los jóvenes que tenía América en segunda división, en primera A, y la verdad que pues fue muy matado, pero el que todos esos chavos tuvieran de menos la oportunidad de una opinión diferente para los entrenadores de la primera división. Y de ahí salieron muchísimos jugadores que ya venían muy enfilados, ¿no? Nomás era como ayudarlos. Y Manolo, que tenía Copa Libertadores, necesitaba forzosamente a jugadores que les diera un poquito de relevo a los del primer equipo. Y coincidentemente, la final es Necaxa América. Entonces yo trabajando para los dos, entonces era ¿para dónde voy? ¿No? Entonces, pero no ibas a perder, eso sí. No. La verdad que me agradó mucho, y salieron muchos jóvenes que tienen una gran carrera. Y pues la final que fue sumamente emocionante, ¿no? Con mucha polémica y todo, ¿no? Wow. ¿Y después qué vino? ¿Cuánto duró eso de estar ahí trabajando para los dos o América? El próximo torneo ya Manolo me dice, no te vas a quedar conmigo. Y tuvimos un torneo bueno, pero al final de cuentas Manolo sale. Entonces yo, pues no sabía qué hacer. La directiva de América me invita a quedarme. Llegó Leo Benhacker. Ah, claro. Entonces con Leo pues me ofrecieron también irme a San Luis. Y en San Luis, bueno, pues era a lo mejor ya de entrenador, y de este lado era quedarme de auxiliar con Benhacker. Entonces le dije, mira, si Leo le interesa, le agrada que yo me pueda quedar, me quedo con él. Si allá, yo creo que puedo esperar. ¿Pero San Luis era primera división o primera? No, era primera división. Okay. Sí, en aquel entonces estaba el Coco Gómez como director deportivo, me acuerdo. En paz descanse el Coco. Y al final me quedo en América. Con Benhacker. Con Benhacker. Creo que todavía podía aprovechar algunas cosas, veía bien y los torneos no fueron tan buenos. Nos sacó Toluca en una que llegó a la final y nos quedamos en semifinal. Y al siguiente torneo fue muy similar, que no alcanzamos a llegar hasta la final. Y después hay un cambio. Llega también de directiva en América, entonces me quedo como coordinador de fuerzas básicas en la parte técnica.
Carlos García era el coordinador en la parte física, entonces entre él y yo empezamos allá a mover todo en fuerzas básicas en América, a tratar de prepararlos mejor, de estar muy organizados, todo. Y nos fue bastante bien. Había entrenados como Huerta que llegaron a estar muy bien, que hicieron muy bien las cosas. Muchos jóvenes que empezaron a salir, que empezaron a debutar, que lo hicieron muy bien. Y en todo ese vuelco me sale la oportunidad que a lo mejor podía ir a Tigres. Entonces estaba volteando yo, ¿por qué? Pues, de estar en primera división a irme para abajo a fuerzas básicas. Sí, eso te iba a comentar. Entonces, esa circunstancia, dije, bueno, yo lo que estaba buscando era prepararme para buscar una oportunidad en primera división, sin prisa, pero que se diera muy natural. Y al final es cuando me habla Jorge y me invita a participar en Chivas, ¿no? Pues estando yo acá con el grupo de Televisa de América, y oye, a Chivas, pues como que... Entonces, sí. Lo primero que hice fue solicitar permiso, ¿no? Oye, ustedes han invertido en mí, he estado aquí trabajando con ustedes, pero pues el tope es para arriba, no quiero ir para abajo. Y la oportunidad de ir a otros lugares me dice, no, al contrario, va. Le dije, nomás que es Chivas, y es con Jorge, esto, lo otro. Si no pasa nada. Acá dale y ya veremos después. Y la verdad que fue agradable. Y resulta que el primer torneo empezamos y el segundo partido era contra América. Entonces, qué complicado todo. Estaba Hans de entrenador y bueno, cuando llego estaba Escargorta. Termina el ciclo de Escargorta, llega Hans y el segundo partido de la liga fue contra América, ¿no? Que me acuerdo porque se había quedado, estaba Manolo y estaba como director deportivo Manolo, creo que sí. Estaba Guado de entrenador que traía su diadema, ¿no? Sí. Entonces, que era tipo fútbol americano. Sí. Y Hans me comentaba, oye, ¿y cómo vamos a jugar contra América? Le dije, mira, América hay que jugarle diferente, porque Hans era todo ir al frente y se descubría mucho atrás. Le dije, no, tírate un poquito más para atrás, déjalos que vengan, que tengas espacio y les puedes ganar de esta forma. Y empezamos a trabajar y el equipo lo hizo muy bien. Le ganamos a América, me acuerdo muy. Entonces Hans decía, como que no le gustaba mucho, pero pues entonces que no siempre se puede ir para adelante. Y el equipo empezó a agarrar una dinámica muy buena. Hans tiene dificultades con Jorge, ahí tiene problemas y renuncia, se pelea y dice, yo ya no. Entonces, y Jorge dice, pues bueno, si no, pues, ¿qué hacemos? Pues entonces ahí es cuando ya me avientan al ruedo. Vas al ruedo. Sí, que la intención de Jorge siempre fue esa. De que al final tú te quedaras con el equipo. Pero con su ciclo normal. Ahí se aceleró un poquito por las circunstancias con Hans, que con Hans tenemos una gran relación, que nos ayudó mucho en muchas cosas y que en nuestra formación, en todo, y que le dimos una secuencia muy padre, ¿no? Y ahí ya empiezas, Chepo, de lleno ya de uno, como se dice. Sí, porque ese torneo nos tocó muy fuerte. Tuvimos mucha competencia internacional. El equipo jugó Libertadores, jugó Copa, jugó Liga. Los jugadores estaban yendo con selección nacional con la Volpe, se iban a Europa, se venían. Entonces era un problema. Y nos tocó lidiar demasiado con No es fácil eso, ¿no, Chepo? Para el técnico lidiar con esas situaciones. Y con el jugador, o sea, en aquel entonces selección siempre fue prioridad, entonces si había un partido de selección, pues se los llevan. Vamos. Y tú juegas con lo que tengas. Con lo que tienes, y no parábamos. Antes, y ahí me tocó jugar una liguilla sin 9 seleccionados. Uf. Entonces es complicadísimo y con la exigencia de sacar resultados. Claro. Nos quedamos en el último minuto, Pachuca nos sacó de la final. Entonces, todo eso era complicado, pero también servía mucho. Y era una gran oportunidad para los jóvenes, que salieron muchos en Chivas, entre ellos el Chícharo, el que tuvieran la oportunidad para jugar. ¿Qué otros jóvenes te tocó sacar en Chivas? Estuvo desde Talavera, que ya venían. Claro, Tala, pero jugó ¿cómo se llama? Chícharo fue uno de ellos, el Pato Araujo, que venían ellos de Selección Nacional, Chore Mejía,
¿quién más? El Gaucho. El Gauchito Ávila. El Gauchito Ávila. Es que lo hicieron muy bien. Sí, muy sí, bien. sí. Hubo Una 5 gran o camada 6. esa. Sí. Y otros jóvenes que venían ya despuntando y que, bueno, pues tenían un tapón muy fuerte. Pues tenían a Omar, tenían al Bofo, Bravo. tenían a Beto Medina. Y de ahí me llevé yo a Pineda, de ese grupo que ya estaba, a Pineda y a Diego Martínez. Y le decíamos la Piedra, bueno, se apellidaba Piedra, creo, Santana. Ah, ok. Que excelente porque lo hizo muy bien y siempre que se necesitó, siempre tuvo la respuesta y metió goles y le dio un gran respiro. Y ese equipo jugó muy bien, fue el equipo campeón, jugó con el equipo internacionalmente muy bien, Libertadores y en selección. O sea, fue un año demasiado saturado para ellos, porque te comento, fueron Liga, fue la Copa, fue Libertadores, fue selección. Pues había jugadores que no paraban. No paraban, Entonces sí. llegaban a concentración y dije, no, ni vengan. Nos vemos mañana a desayunar y en la tarde nos vamos al estadio a jugar. Y váyanse a su casa, familia. Sí, pero a veces ellos mismos te decían, no, mejor si llego a descansar. En la casa no descanso. Llego y mis hijos, ya estoy mejor, que se vengan ellos a desayunar. Entonces fue algo muy agradable porque tenían mucha conciencia de que tenían que cuidarse un poquito. Realmente los trabajos eran más de recuperación que cualquier otra cosa. Tanto viaje, aparte... Bueno, es que no se puede entrenar, chico. No, y los viajes eran a Sudamérica. Te aventabas 10 horas y terminas y regresas con una pequeña ventaja que Jorge tenía. Te daba su avión. como comodidades, ¿no? Sí, tenía su avión, entonces terminabas, cenabas muy bien y vámonos de regreso en el avión. Entonces aprovechabas esa oportunidad del avión para en la noche descansar en la, que no era lo mismo que una recámara, no. pero ya vas recuperándote diferente, ¿no? Sí, te da, claro, no descansas igual, pero de algo sirve, por supuesto. La actividad que tuvieron fue de los jugadores que tuvieron más actividad en el mundo. ¿En qué año fue eso, Chepo? Fue en 2005, que fue cuando fuimos campeones, creo. Cuando los sacaste campeón. ¿Qué fue para ti sacar? ¿Cuánto te tardaste de tu llegada ya como ya director técnico? Es que el primer torneo fue ese complicado que tuvimos, de la liguilla, y el segundo fue cuando fuimos campeones. O sea, poco. Te tardaste poco. Sí, realmente fue muy poco, sí. Sí. ¿Qué fue para ti sacar? Me imagino que las Chivas es el equipo de tus amores. Sí, es que aquí nacimos en el Club Guadalajara, fue como si lleváramos matemáticas, ¿no? Era una asignatura más para nosotros, al ir a entrenar, al ir a jugar, era parte, y no estar de vagos en la calle, ¿no? O jugando en la calle, mejor váyanse al club, ahí trabajan, allí hacen las cosas bien. No, y escuchas de la Torre y lo asocias con Chivas, automáticamente. Sí, pues es que mi papá jugó ahí, mi tío Javier, que fue el que tuvo mejor carrera, y luego mis primos que estuvieron antes que nosotros, fue Luis, principalmente Héctor, mi hermano, Néstor, Álvaro, que fue el más chico, que también jugó, pero entre los que sobresalimos más, pues estuvo Yayo. El Yayo. ¿No? Mi tío Javier primero, Yayo, Néstor y yo. Mi tío Javier como jugador en el Llamerito y después en el campeonísimo, que es el que termina en los 60 siendo el campeonísimo con esa cultura deportiva, ¿no? Después sacas, bueno, ahí empezó una carrera de éxitos, 3 campeonatos de liga. Lo de Toluca, me estabas contando ahorita antes de entrar al aire, la situación que tuviste con Cruz Azul. Sí, es que fue muy curioso porque yo siempre tuve una gran relación con Billy Álvarez. Fue mi presidente en selecciones nacionales menores. Entonces ya lo conocía. De hecho, de joven, antes de debutar en Chivas, estaba yo empezando en la universidad y pues que si me hacían contrato en Chivas, que sí, que no. Y me dice, no, si no, vente a Cruz Azul, acá está la universidad, te vienes a entrenar. El apoyo lo tenía total con él desde un principio. Y en esta ocasión estuve platicando con él sobre el equipo, cómo lo veía. Acabamos de ser campeones, habíamos jugado. Y
me comenta que quería que retomara yo al equipo. En ese entonces estaba Marcarián. La única problemática que había es que si Marcarián llegaba a la final, él tenía el poder de decisión de si lo hacíamos o no. Entonces, habíamos comentado qué posibles cambios pudieras hacer, esto, lo otro, de acuerdo a cómo veíamos el equipo, ¿no? Una planificación de todo. Espero que no me quisiera sacar, ¿eh? No. y en aquel entonces Benjamín estaba de auxiliar. Entonces, pero yo veía que se acercaba cada vez más, llegaban cuartos de final, semifinal. Entonces, ya cuando llega a la semifinal, yo ese fin de semana dije, si gana, pues ya no hay oportunidad, porque Marcarián tenía la oportunidad de tomar esa decisión. Y yo ya había tenido un par de ofrecimientos y había retardado todas las cosas, pero hubo uno que fue determinante porque estuvo muy encima, que fue don Fernando Corona en Toluca, y me dice, a mí, yo tengo que tener la respuesta mañana, y yo, híjole, y ese fin de semana gana Cruz Azul, pasa a la final, y entonces ahí el domingo tomó la decisión y avisándole a Billy que también me dice, no, pues no hay otra, tienes que hacerlo, ni modo. Y aparte es una buena institución, todo muy bien de Billy, en función de que me fuera a Toluca, ¿no? Entonces ya me arreglo con Toluca. Pero lo curioso es que ese torneo llegamos a la final con Cruz Azul. Cruz Azul, 2008. Entonces dices, ay, caray, y con Benja de entrenador. Y entonces, se termina por ir Marcarián. Sí, y luego ya yo estaba de director deportivo, entonces había cosas entre familia, entonces todo... Todo pintaba muy bien ahí, ¿no? Pues sí. Pero no podías esperar a ver qué decisión tomaba el profe Marcarián. No. Ahí había que había la presión del equipo, decir ya, los acercamientos de un par de equipos que me habían hecho y que también estaba dándoles largas. Y al final, con Toluca fue determinante, porque es así y se acabó. Y dije, ay, pues vamos y a trabajar. Ahí armamos hablé con mi gente de trabajo y armamos el cuerpo técnico y a trabajar ahí en Toluca. Y la final contra Cruz. Con Cruz Azul fue, pues es que todas han sido cardíacas. Carrera, ¿no? Fue muy curioso todo por las circunstancias que se dieron, ¿no? De haber hecho un extraordinario partido en el Estadio Azul, que fue muy bueno para los dos, regresar al estadio y en ciertos momentos nos vimos superados por Cruz Azul, donde se veían que nos estaban agobiando, que nos empatan y que la cuestión no estaba fácil, ¿no? Con las diferentes circunstancias que pasaron, que comentamos, que desde el principio hubo... Lo de Torrado, que dijiste que lo tenía que haber expulsado. Una jalada el Cata sobre Mancilla. Sí, lo de Cruz Alta. Chepo, ahí... Todos esos detalles que son parte de los partidos de fútbol. Sí. Pero que te lo hacen ser muy, muy tenso, ¿no? ¿Cómo viviste tú esa jugada, Chepo? No sé si la recuerdas bien. Fíjate que yo la recuerdo muy bien porque Cruz Alta siempre está fildeando la pelota. Viendo la pelota. Se gira y se va sobre ella queriéndola chocar con cabeza, ¿no? Él creo que nunca lo vio y se lo lleva. No, se lo llevó puesto, sí. Sí, entonces, a mí la única cuestión era si estaba dentro o fuera, pero creo que estaba sí, estaba dentro. Entonces, para mí, bueno, es un accidente, pero creo que no deja de hacer falta, ¿no? Chepo, te voy a hacer una pregunta, porque tú sabes que en el fútbol se dicen un montón de cosas, se escuchan, que tú le habías dado la orden a Cruz Alta de que le dieron madrazo a Villaluz y tal y tal. No, eso no es cierto, ¿no? Yo nunca he mandado golpear a un jugador, ni mucho menos, al contrario. Lo que sí es que en las circunstancias que estaban pasando fue así, y él me lo dijo cuando estaba en la banca, ¿no? Oye, ¿qué está? No, Marco, no te preocupes. No, y aquel, si tengo que cambiarte de lado, ¿qué haces? No, aquel lo desaparezco. Pero es en sentido figurado. Sí, no hay lenguaje futbolístico. No, la jugada es muy clara que él no lo ve. Lo que sí es que el choque fue muy fuerte. Sí. Y pues, imagínate un choque de esos,
en un penal y ya faltando 5 minutos, pues te sacan el partido, ¿no? Entonces es complicado. Él era muy noble, bueno, es muy noble, Cruz Alta, aunque siempre fue muy férreo en la marca. Sí, ¿no? Era sí, muy difícil, pero nunca fue mal. Nunca fue mala leche. Entonces, porque la verdad es que sí llegamos a decir que había sido mala leche y tal, pero si revisas bien la jugada, pues él va viendo la pelota, como dice. No. Lo que sí es el árbitro. O sea, tuve la oportunidad de platicar también con Chacón, que era el cuarto. El cuarto. Y, güey, pues fue un error del árbitro. Sí. Porque yo desde acá, desde la banda, yo vi penal. Sí, en aquel entonces, o sea, si tuvieras la facilidad que tienen ahora las repeticiones, pues bueno, ya las puedes ver con más claridad, ¿no? Pero así hubiesen sido todas, ¿no? Muchas jugadas en todo el partido. Muchos partidos hubieran cambiado, ¿no? Pero sí, es parte de la historia. Los penales, Chepo, ¿cómo los viviste? Siempre son medios cardíacos los penales, ¿no? Porque los practicas, todo. Lo que sí yo veía es que el equipo ya venía físicamente más abajo de nosotros. Y ya al haber llegado a los penales, pues bueno, ya era tratar de alguna manera que los hayamos practicado y todo, y que curiosamente pues el único penal que se tira sobre la pelota le pega en la espalda y se mete. Entonces hasta esa fortuna tuvimos. Sí, me pega aquí y chao, ahí dije yo. Años, sí. Entonces es... El primero lo alcancé a tocar, fue Israel López, con el pie. Habíamos sido compañeros, Israel en Cruz Azul. Practicaban, vente, ayúdame a practicar penales. Yo ya sabía, dije, ¿qué va a hacer el cabrón del enano? Y pues dije, pues no creo que la cambie, cabrón. Cuando pasan esas cosas, dices, no, yo creo que ya no te lo gana nunca, ¿no? Exactamente. Sí, porque si te tiras y la rozas con el pie. La rozo con el pie, creo que pega en la red arriba y pues gol. Después, también yo... novato, se puede decir. Y los penales, al final de cuentas, son... Sí, yo creo que los porteros sí tienen su técnica, tienen todo para hacerlo, ¿no? Pero es el temple del jugador. La ventaja yo creo que es para el que... Cuando practicas penales, yo toda mi vida lo hice, yo no necesitaba el portero. Yo ponía unas estacas y ponía un aro en el centro. Yo las tengo que tirar a las esquinas o la tiro ahí. Y tiraba 5 y se acabó. Y me perfilaba de la misma forma y lo único que buscaba era el acomodar el pie de otra forma, ¿no? Mi pie de apoyo y el golpeo. Sí, y fuerte. Y las tiraba fuerte. Dije, si me adivina, pues igual alcanza a tocar. Pero con la fuerza puede entrar. Sí. Y hay porteros que eran muy rápidos. Talavera muy rápido. Talavera, un arquerazo. Muy rápido. Era Cristante, ni se diga. Sí. Técnicamente era muy bueno, se anticipaba muchas cosas. Y el penal que para, medio se adelanta un poco. Pero es que es complicado para el árbitro y cuando ya el jugador arranca, se echa a correr y el público y todo y dice, te lo repite. No, ¿qué te va a repetir? Es que nos pasó en Santos. Contra Santos, otra final que defines en penales. Y esas fueron cardíacas porque íbamos perdiendo. Ibas abajo en el marcador. Y el primer penal lo fallan. Sí, se adelanta, pero no interviene el arquero. Lo falla y lo repite. Entonces desde ahí estuvo, pero luego Bozo me la tira 3 metros fuera, que dices, ay caray, no, chistoso, ¿no? Que un jugador profesional la tire tan afuera, ¿no? Yo creo que la pellizcó muy fuerte. Entonces fueron 2 finales en penales que fueron extremadamente cardíacas, sobre todo la segunda. Contigo fue el travesaño. Que dices, y ahí dices tú, ya esta la vamos a ganar. Sí, la fortuna está de este lado. Hasta el comentario lo hicimos en la banca, no es posible. La que se tiró muy bien y todo, y pega el travesaño, le pega en la espalda y se mete. Porque si no, sale. ¿Quién fue el cobrador? El central, Almazán. Almazán.
La única que adiviné chingado para que se metiera. Todavía hay gente que me lo reclama, Chepo, pero fue Así es. mala fortuna. Así es. Así como te reclaman y te alaban de otros detalles, así es el fútbol. Es parte de ser del fútbol. Y de ser gente pública. Sí. Háblanos, Chepo, un poco de tu paso por la selección como entrenador. Fíjate que me han hecho muchos comentarios por todo, pero en la selección me fue extraordinariamente bien en todo. Sí sé que al final se nos complicó todo lo de la calificación y todo, pero todo el proyecto que se había hecho en selecciones nacionales, había sido bastante agradable. Una es porque todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Ejercicios, todo, la metodología. Se trabajaba muy fuerte con los visores en selecciones menores. Entonces, era un proyecto que estaba muy, muy bien enfocado en todo. Hasta con las niñas que trabajaron muy bien, calificaron todas las selecciones. Sub-17 fue campeona del mundo. Sí. Sub-20, tercer lugar del mundo. Campeones en Toulon, de Juegos Olímpicos. Muchas cosas que se fueron dando poco a poco, con mucho esfuerzo y con un trayectoria. A nosotros nos fue bien, Copa Oro. Ganaste Copa Oro. Estábamos en la eliminatoria, todo iba viento en popa y de repente el equipo no empezó a tener los resultados. Hubo mucha presión mediática, que sí, que no, que lo otro no. Lo que siempre pasa. Y había otras circunstancias extra deportivas que eran muy fuertes, que presionaban mucho también. Entonces, a mí no se me dio el poder calificar lo más rápido posible y en eso es cuando hacen el cambio. Todavía tercer lugar en la tabla, pero con esas circunstancias de presión, que después llega Buse y luego llega el Piojo, ¿no? Entonces, pero al final se califica y como quiera. Pero me refiero a todo el proyecto, a todos los procesos donde las selecciones nacionales estaban muy bien. Sí. Muy bien. Trabajando mucho internacionalmente, tenían muchos partidos fuera, había una gran comunicación y de aceptación en nuestras selecciones a nivel internacional. Estaban muchos jóvenes saliendo al extranjero. Entonces, creo que es algo que se hizo extremadamente y que lo dejaron ir. No le dieron seguimiento con los siguientes entrenadores, con los de fuerzas básicas, con todo eso. Entonces creo que ahí se perdió un rubro muy importante porque eran muchos jóvenes que venían alimentando los equipos y muchos que se quedaron fuera del país. Lo de que dices bien de las categorías menores fue una época muy buena durante tu gestión. El profe Tena era auxiliar tuyo, ¿no? Sí, en el proyecto yo llego con todo el grupo y había competencias donde no podías estar preparando un grupo para después ir compitiendo con otro. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Nuestro grupo de trabajo, al flaco, que era mi auxiliar, lo designamos como el responsable en los entrenamientos de la selección sub-23. Uh-huh. Y yo me llevo a Yayo, me llevo a Juan Carlos Ortega de auxiliares, y que estaba ya en selecciones menores Juan Carlos Ortega, al Plátano como preparador físico con el flaco Tena, y se lleva a Chava Reyes de auxiliar. Chavita, sí. Que cuando terminaba todo, todos estábamos juntos con selección nacional. Entonces, teníamos esa responsabilidad. Yo era el responsable de esas dos selecciones, pero al flaco le encargamos este trabajo. Y conjuntamente respetábamos los espacios. Cuando ya le tocaba a él, pues nosotros éramos sus auxiliares y seguíamos. Y al final de cuentas, yo entregaba las cuentas con la Dirección de Selecciones Nacionales o a la Federación, ¿no? Y pues todo esto se hizo conjuntamente por lado y por todo, y la verdad que la relación fue muy, muy buena. Y porque aparte también observábamos a la sub-20, observábamos a la sub-17 y cooperábamos en lo que pudiéramos para su proceso, ¿no? Y puros mexicanos. Eran puros entrenados mexicanos, preparadores físicos, todos. El único extranjero era Pesaña, que era el brasileño, el fisioterapeuta, pero que es nacionalizado mexicano, sus hijos mexicanas, sus hijas, todo. Entonces, creo que son de las cosas que uno puede revisar. Oye, pues, ¿qué hicieron bien? Como cuando llegas a un equipo, ¿no?
preguntas, oye, a ver qué hicieron, qué fue en dónde creo que se equivocaron, cómo podemos retroalimentar todo esto que nos sirva, ¿no? Y no, o sea, lo que está bien no le cambies. Sí, no le muevas. Mejor aprovéchalo y aliméntalo, fortalécelo. Sí. Eso es lo que normalmente buscamos hacer. Entonces, y ahí creo que se perdió muchas cosas. ¿Cambiarías algo de tu gestión? No, fíjate, porque es parte de los aprendizajes que tienes, porque lo haces creyendo que es lo que se tiene que hacer con la gente que se tiene que hacer. Y después a lo mejor, aquí sí me equivoqué, la regué. Pues, después pues es normal. Como todos. Y listo, y no pasa nada, ¿no? Pues sí, en el sentir de la gente, en la presión y todo, pero a ver, cómo lo planificamos, cómo lo vimos y el grupo de trabajo muy bueno en todos los aspectos. Sí, la verdad que tuve la fortuna de compartir con Chava, con el profe Tena, Estaba gente el Platanito, el preparador físico, estaba Juan Carlos Ortega. La verdad que después llegó Denis de Clos, que también en la comunicación con la gente y los contactos internacionalmente, pues, excelente, ¿no? Porque, que vamos a ir a Alemania, pues con estas personas, que es en Holanda, que en Francia. Entonces todo esto nos ayudaba mucho a tener los contactos y sobre todo la invitación a torneos importantes. Que te facilitaban, ¿no? Te ayudaban muchísimo. Chepo, ¿qué opinión tienes sobre el tema muy sonado de que hay muy poca oportunidad ahora para los técnicos mexicanos, que estamos llenos de técnicos extranjeros? No, es una realidad que ha sido así, ¿no? Yo creo que los grupos de trabajo se han enfocado más en lo de afuera que en lo nacional. Algunos que han abogado que no estamos preparados. Entonces creo que es hablar muy a la ligera y responsablemente, porque si no conoces te quedas callado y listo. Y se acabó, ¿no? Porque creo que muchos han estado invirtiéndoles en sus carreras, han observado en otros lugares, hay la tecnología que te ayuda por todos lados. Y en eso, pues bueno, creo que todos los buscamos de alguna u otra manera. ¿No está siendo valorado el técnico mexicano? Yo creo Tiene que salir. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto de gente que se va, entrenadores a Guatemala, a Perú, a Uruguay? El gringo Castro, que creo que está dirigiendo en Uruguay. El Peter Tamirano ha dirigido también de aquel lado. Y seguro se me escapan algunos, ¿no? Pero no, ¿por qué? Porque así se ha puesto nuestro mercado, ¿no? Y en los grupos de trabajo que manejan a los equipos profesionales, pues están volteando por otros lados, otros mercados. Vienen técnicos, te dejan tirar a Chivas. Es que así ha pasado, ¿no? el equipo, los vuelven a contratar. Eso es algo que yo no he entendido. Ha sido cosas raras, que te dejan así tirado y que, oye, ya está en otro equipo y dices, a ver. ¿Qué está pasando? Sí. Simplemente por orgullo, por cierto. Si aquí hiciste no vuelves a trabajar aquí, se acabó, listo. O sea, es algo que no entiendo, ¿no? Las oportunidades que tienen, no tienen la paciencia para un mexicano que para un extranjero, ni las cuestiones de capacidad. Si llegas a un equipo con mayores capacidades económicas, tienes mayores oportunidades de tener provecho que en otro más chico. Sí, por ejemplo, tú en Puebla. Sí, hicimos más puntos en un torneo que en dos de los otros, ¿no? Pero ahí siguen. Y es así. Y no quiero tirarles por un lado y por otro, ¿no? Porque no es eso. Al final los responsables son los que están dirigiendo a los clubes. Y son los que tienen que dar la cara y los que tienen que explicarlo o que tienen que dar algún razonamiento, ¿no? Hay muchos técnicos mexicanos. Digo, yo tengo el título de entrenador. No es mi tirada ni mi pasión, la verdad. Lo tengo, como dice el dicho, más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Yo así lo hice, porque cuando estuve en Puebla, quería terminar la universidad y, no, espérame, yo necesito que estés al 100%. Sí, pero en los tiempos, y se apareció en aquel entonces González Gatica, que nos ofreció el curso y que yo ya tenía la primera parte. En Oviedo estudié la primera parte de Alevín. Y acá, pues dije,
pues aprovecho el tiempo. Y con González Gatica terminé el curso de entrenador en Puebla. Dije, pues uno nunca sabe. Claro. Y aparte, pues te ayuda un poquito a entender mejor cómo la ven desde la banca, ¿no? Y creo que mucho de lo que más aprendes es cuando te sientas con un técnico capaz que te explica, que te dice y que entiendes por qué toma ciertas decisiones, ¿no? Que a lo mejor desde el futbolista no se ven adecuadas, pero desde el otro lado dices, ah, caray, son diferentes. Los panoramas son diferentes, las perspectivas y las responsabilidades. Chepo, ya para ir aterrizando esta charla, vamos a pasar a una dinámica que tenemos aquí en el programa que se llama Cortita hacia el pie, con el Chepo de la Torre. Yo te digo la palabra, tú me dices lo primero que te venga al corazón o a la mente. Ok. Chivas Rayadas del Guadalajara. Híjole, es parte de mi corazón. Toluca. Otra parte de mi corazón. Es que voy a aclarar algo. Yo estoy muy agradecido con los equipos que me han dado chamba. Porque a pesar de que haya tenido dificultades, los quiero mucho. Porque me han atendido bien. Y me estoy hablando de Tigres, estoy hablando de Necaxa, estoy hablando de Chivas, la gente de Televisa. Pues ellos me ayudaron a crecer, me ayudaron a prepararme. Y eso lo tengo en mi corazón de alguna manera. Entonces que me digan, oye, es que el América, me hubieran ofrecido América. Yo soy un profesional del fútbol, no tengo por qué decirle no. Al contrario, sería un orgullo para mí. Lo dirigí un par de partidos por circunstancias, pero es así. Profesional. Es un profesional. Claro. Profesa una actividad, no dice que tiene que ser de rojo, uno. azul o verde. Al contrario. El Necaxa. Necaxa, híjole. Es parte de mis inicios de ahora. La Franja, el Puebla. Sí, muy querido y aparte de querido, muy con muchas raíces allá en Puebla. ¿Franja azul o franja naranja? No, azul. Lo más difícil. Al final, franja. Al final, sí. Lo más difícil de dirigir a la selección mexicana es el no poderle dar a la gente la satisfacción de verse reflejado con su selección. Para ti, ¿qué significa el fútbol mexicano? Para mí significa o ha significado mi modus vivendi. Mi forma de vida. Hay que vivir para el fútbol. Para el fútbol. Sí. ¿Qué prefiere el Chepo? ¿Ganar jugando bonito o ganar a secas? No, ganar. Ganar jugando bonito es importante. A veces tienes que ganar. Como sea. Como sea. Porque las circunstancias se pusieron muy difíciles. También los rivales tienen derecho a hacer las cosas, ¿no? Pero ganar es ganar. Y ya podrás corregir, ya podrás mejorar, ¿no? ¿El Chepo entrenador o el Chepo jugador? No, el Chepo persona. Eso es cuando estaba haciendo la pregunta, me imaginé eso, fíjate, que me ibas a decir. A mí, yo creo que la gente a mí no me conoce, a lo mejor me ven como gente pública, a veces gruñón, a veces esto, lo otro. Pero al final soy una persona muy, muy noble. Y de repente me enoja mucho eso. Porque como que debería ser un poquito más como soy como entrenador. Tres jugadores más talentosos que dirigiste. Híjole. El Bofo, Cuauhtémoc. Y mira que Cuauhtémoc fue más mi compañero que el Bofo, Cuauhtémoc, que dirigí. ¿Qué dirigiste? Híjole. Hay muchos, pero de buscarle Ciña. ¿Qué jugador te ha sorprendido más en tu carrera, tanto como futbolista y como entrenador? Que tú lo hayas visto y que digas, ay, cabrón.
Fíjate que hay jugadores que tienen una gran capacidad, pero a mí, por ejemplo, Omar Bravo es uno de los jugadores que me llevo muy bien con él, pero que es impresionantemente decidido, no era tan alto, No. y sin embargo era Cabeceaba oportuno, muy tiempista. bueno con las dos piernas. Sí. O sea, y a mí es una de las personas que admiraba mucho por su forma de trabajar. En todo, siempre paciencia, se enojaba, se molestaba, pero sí nunca dejó de trabajar, siempre buscando el bienestar del equipo. Del equipo, sí. Es que no es tan fácil a veces dar la respuesta a una pregunta. Sí, hay demasiados, Sí. demasiada gente, demasiada. Chepo, tu partido más memorable como técnico. Tienes, me imagino, un montón, pero alguno que recuerdes en especial. Yo creo que memorable, todos son los que terminan siendo campeones, ¿no? Pero esa final de Santos, quizá porque todo el mundo ya nos daba por muertos, el rival sacando playeras de campeón, o sea, cosas que van a negar, pero que las traemos allí. Que a pesar de todas las adversidades, seguimos luchando por hacerlo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de ellas. Otra fue la final de Chivas Necaxa, porque nos daba todo el mundo por muertos. Y yo sabía perfectamente que a Chivas les ganábamos en Jalisco, porque la presión que podían tener conforme fuera pasando el tiempo era para Chivas, no para Necaxa. Sí. Y ellos fallaron un penal, tiraron 3 al poste, o sea, todo. Pero entre más pasaba y no concretaran, nosotros íbamos a tener la mejor. Y al final ganamos 2-0. Y creo que la forma como se planteó, que lo planteó Raúl, fue exacta. Porque en México también nos pudieron haber ganado 3-0. Y el equipo se supo mantener, porque era un equipo muy, muy, muy fuerte. ¿Disciplina táctica o una buena gestión de grupo? No, es que necesitas las Se dos. ocupan las dos. La disciplina táctica te ayuda para tener el orden y jugar adecuadamente de acuerdo a las condiciones de tus compañeros. Lo demás es tener un buen ambiente dentro de un grupo. Pero siempre en los grupos tienes que estar muy claro, no todos pueden ser amigos. No. Pero sí compañeros. Buenos compañeros. Y cuando tienes ese buen ambiente, lo demás se da más fácil. ¿Qué porcentaje le das, Chepo, a una buena gestión de grupo y al orden táctico, vamos a decirlo de esa manera? Cuando tienes una buena gestión de grupo y ellos lo entienden, ellos se saben soportar en todos los aspectos, lo demás es mucho más fácil. Porque se van a soportar en las virtudes, en los errores, en los logros y en las cagadas, como decía. Exactamente. Entonces, y al final seguramente se van a abrazar, porque van a hacer bien las cosas, ¿no? Con buenos resultados. Manolo Lapuente. Uno de mis mejores maestros. Raúl. Aparte de amigo, ¿no? Raúl Arias. También. Es aparte diferentes. Es que todos los técnicos que he tenido, todos me han ayudado muchísimo. Todos han sido extraordinarios maestros. Tanto por sus virtudes, como también, como dicen, como lo que tienes que hacer, como lo que no como lo que no tienes que hacer. Lo aprendes también. Sí, claro. Sí, es que ese es un buen aprendizaje, cabrón. Sí. Lo que no tienes que hacer. También se aprende de lo que no tienes que hacer. Es correcto. Esta es la pregunta, Rinat, para el Chepo de la Torre. 3 porteros que más te gustaron dirigir. Híjole. Dirigir.
Dirigí a Talavera, que era muy dócil. También Osvaldo, que también me gustó dirigir. Pues es que en realidad, como también era una posición que me gustó, la portería, Claro. muy, muy buenos todos. A mí no me desagradaba ningún portero, en realidad. Me refiero que me gustaba mucho trabajarlos. Me gustaba mucho tirar esa gol. Ah, sí. Mucho. Carlitos en Santos también. Acevedo. Carlos Acevedo. Pues que tuviste muy buenos. Cristante. Cristante. Al Cristante me tocó una experiencia muy, muy agradable desde el principio. Fue uno de los primeros que hablé para saber cómo estaba todo en Toluca, cómo se sentía él, ya grande todo y siempre muy profesional en todo. Sí. Esta se llama Fabrica tu jugador. Yo te digo la cualidad y tú me dices quien tú creas, dirigido o compañero. Y si tú cabes en alguna que crees, te puedes poner. A ver, Remate de cabeza. híjole. Puede ser Peláez, Hermosillo, mismo Yayo, Néstor, que cabeceaban muy bien. Centrador. Sobre la marcha. Juan Antonio Luna, El Pillo Dávalos, de los que sacaban sin ver, ya no digo jugadores como Muñante, no, a lo mejor no los conocían, ¿no? Me tocó verlos de chavos. Impresionante central. Moses, espectacular. Disparo a balón parado. A balón parado, disparo. Benja, Aravena, Marce, el Beto, Marcelino, Beto García Aspe. Habíamos muchos, ¿no? Dribbling. El Concho Rodríguez. Matador en el área. Matador en el área. Eh, Pues Hermosillo, uno de esos. Hugo Sánchez, por supuesto. Hugo Sánchez. Cardoso. Pues te voy a mencionar siempre los mejores, ¿no? Sí. Que está acá. Lo que hacía Cardoso y lo que hicieron ellos fue extraordinario. Espectacular. Liderazgo. Liderazgo mira, hay muchos que tenían de diferente forma de liderazgo, porque lo que hacía Osvaldo Sí. actuaba bien, todo, pero estaba Omar Bravo de una forma, el Bofo de otra, Ramoncito de otra. Entonces, son cuestiones diferentes, de diferente forma de liderar. Hay diferentes liderazgos dentro de un Claro. equipo. Muchos. Sí, El que a lo mejor necesita gritar para ordenarte, el que con el ejemplo lo muestra. exactamente. Lo hizo Ciña, lo hizo Paulo da Silva, lo hizo Cristante. O sea, jugadores que no necesitaban imponerse todo. Hablaban porque ya tenían muchas condiciones detrás de ellos, ¿no? Una carrera, tenían credibilidad en todos los aspectos, en su trabajo diario, en todo, ¿no? Jugador potente. Jugador, el Team Delgado. Agustín y... Me tocó algunos partidos que yo vi. Chocó contra dos y los dos lastimados. Y él como si el gol. Y dice, ay, era muy fuerte. Muy, muy fuerte. Team Delgado. Sí. Asistidor. Ciña, Benja. Era algo que era impresionante, la capacidad de poner la pelota en posición de gol a cualquier compañero. Te dejaban frente al arco Sí. solos. Sí. 8 pulmones. 8 pulmones. Hay muchos que tenían unas condiciones fuertísimas. Omar Arellano, que a mí me impresionaba la capacidad física que tenía. El Manguito Orozco, ya grande todo, y dice,
chamacos no corren nada. Y no había manera como alcanzarlo. Sí, que físicamente tenían otra capacidad, ¿no? No podías competir contra ellos. Un referente. Benja Galindo. Benja también corría bastante. A los 37, 38 Sí, seguía corriendo. No estaba. O sea, sí es complicado, ¿no? Pero tenían esa capacidad, ¿no? Esa virtud. Esa virtud. Un referente para ti como entrenador, ¿quién ha sido? ¿Tuviste alguno internacional en algún momento? No, fíjate que internacional, lo que pasa es que tuve a todos que eran diferentes y me gustaban cosas que quise alimentarme de ellos, ¿no? Veía a otros que decía, híjole, esto no. Pero desde el principio, de Manolo, de Alberto de algunas cosas, de Manolo de otras, el mismo Raúl, que tenía otras virtudes que caray, tengo que aprender más de esto. Okay. De Leo Benhacker, que era muy, muy bueno en muchas cosas. Estuve con técnicos en el extranjero, observando cómo trabajaban y todo, pero más de la convivencia diaria fueron ellos principalmente, ¿no? Mario Carrillo tenía cosas que también eran raras, pero a mí me agradaba mucho en muchas cosas. Sí, era padre. Y con Víctor Buse también. El poder conversar con las personas te ayuda muchísimo a entender por qué hacen las cosas. Y en función de qué, ¿no? Que desde fuera los ves desde un panorama, pero sí, ya adentro tienes otra perspectiva y es diferente. Y lo que nosotros aparentemente observamos o podemos criticar o analizar, pues resulta que desde adentro hay otros argumentos que no conoces. Entonces eso te cambia todo. Chepo, pues de verdad te agradezco de todo corazón que te hayas tomado el tiempo de venir acá con nosotros. Una gran charla. No había tenido el placer ni el gusto de conocerte, sí, ya te conocía, pero de tener una charla contigo, de verdad, muchas gracias. Al contrario, aquí estamos a la orden. Y que vengan muchos éxitos más. Pues esperemos que sí. Empiece otra vez a dirigir un gran equipo y otro campeonato para el Chepo. Esperemos que se presenten oportunidades. Muchas gracias, Chepo. Un placer. Que estés bien. Esto fue El Reportero con el gran Chepo de la Torre. Nos vemos la próxima, banda.